Bienvenidos a Territorio de Emociones. Comenzamos un jueves más nuestro espacio para comprender lo que sentimos y cómo nos relacionamos. Hoy continuamos con un tema que ya comenzamos en el programa anterior sobre el tema de los órdenes del amor y de esas claves invisibles que de alguna forma están influyendo en nuestras relaciones. Hoy vamos a tratar del cuarto principio que el maestro Bert Hellinger, el autor de esta obra tan importante de los órdenes del amor, nos facilita. Como ya habíamos dicho, él contemplaba para que las relaciones funcionen, para que nos sintamos absolutamente plenos y desarrollados en nuestras relaciones, esos principios que eran pertenencia, jerarquía y orden, y el equilibrio entre dar y recibir. Y a esos órdenes le sumó, con la evolución de su trabajo, un cuarto orden que es asentir. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a adentrarnos y a recorrer cómo es asentir, esas claves invisibles para relacionarnos de forma sana, que en realidad es nuestro objetivo principal aquí en nuestro espacio de Tor Radio Extremadura. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. Sabéis que hacernos preguntas nos lleva como a volvernos, ¿no?, hacia nosotros y hacernos preguntas nos hace también darle vueltas y reflexionar, y eso es importante en estos tiempos que corren, ¿verdad? Pues la pregunta sería la siguiente. ¿Alguna vez has pensado si cambiara esta situación, esta persona, esta experiencia, todo sería mejor? Bueno, si somos honestos, diremos que todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado, y además con todas nuestras fuerzas, que algo en nuestra vida cambiara. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, cómo recorrer, cómo ampliar un poco esas herramientas que nos van a ayudar a transitar la vida y que, bueno, en la medida de lo posible podamos manejarla de forma saludable. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a ese cuarto principio que es asentir? Cuando nos negamos de alguna forma a aceptar, que sería el primer paso que nos sugiere cuando hablamos de asentir, cuando nos situamos en esa posición de no asentir, de no aceptar, lo que hacemos en la vida es conectarnos con una dependencia emocional. Nuestro estado emocional va a depender de lo que está sucediendo fuera o incluso de lo que estamos generando dentro. Y eso crea mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Cuando no queremos asentir, entramos en desequilibrios, en conflictos continuos y repetitivos, porque cuando estamos intentando cambiar una realidad que es, pues eso, la verdad, ya a primera vista no funciona. Si ponemos un ejemplo para verlo de una forma más clara, estamos continuamente intentando cambiar quiénes somos, quiénes son nuestros padres, cómo son nuestras parejas, cómo son nuestros hijos. Queremos absolutamente que cambien la forma de ser, los hábitos, su carácter. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué intención tenemos en hacer cambiar a las personas? ¿Y qué dificultades tenemos de no querer aceptarnos y aceptar? Aceptar es el principio que Bert Hellinger, este gran maestro, nos facilitó. Y él lo expresaba de la forma de asentir a la vida tal como es. Esto es muy poderoso y muy complejo de llevar a cabo, pero veréis cómo a lo largo de este territorio vamos a ir descubriendo que hay cosas pequeñas y que podemos hacer de forma sencilla que nos van a hacer cambiar esta percepción de la vida para que no nos duela tanto la vida. Entonces este principio lo desarrolla el autor diciendo sí a la vida tal como es, sí a lo que fue, a la historia, al pasado, sí a lo que es, a lo que estamos viviendo en este momento, y sí a lo que la vida trae. Y bueno, nos va a surgir eso de rebelarnos un poco contra esto. Caray, es que a veces es muy complicado aceptar la vida como es y tal con lo que trae. Bueno, en realidad no se trata de que nos tengamos que adaptar a todo y en todo momento.
y veremos por qué no se trata de adaptarnos. Se trata un poco de resignificar la historia que fue, pero también de resignificar, de darle sentido a la realidad que vivimos. Con eso vamos a ir elaborando esa forma de que no es resignarnos, no es aguantar lo que duele y tampoco no es luchar contra la realidad. En realidad es aceptar, porque a partir de que aceptamos, estamos como mejor preparados para empezar a hacer esos cambios que sí podemos hacer. Acepto, pero me tomo esa libertad y sobre todo ese propósito de hacer los cambios que sí que puedan hacerse. Y siempre, de verdad, siempre se pueden hacer mejoras y cambios que hagan que ese tránsito difícil, que esa relación, que esa situación, que esa experiencia sea mucho más llevadera. ¿Por qué es interesante alejarnos de no asentir, de no aceptar? Lo primero es porque nos frustramos muchísimo, dañamos las relaciones, pero también rompemos vínculos que son importantes de cuidar y de mantener, como son los vínculos con nuestra familia, con nuestra historia, con nuestras relaciones y sobre todo con nuestra realidad. ¿Qué sería el primer paso a dar sobre asentir? Sobre cuándo asentimos y cómo lo hacemos. Pues decir sí, es simplemente así, decir sí. Decir sí nos va a conectar con lo que la vida nos trae, pero nos va a generar también una calma, nos va a hacer también que nuestras expectativas y nuestras exigencias se acomoden a la realidad también. Es una cuestión de reconciliarnos, ¿verdad?, con nuestra historia, con nuestra realidad. Es cambiar nuestra mirada juiciosa, crítica, por una mirada mucho más abierta, más comprensiva. Porque al final, la mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos a una situación, no es lo que nos pasa lo que hace que nos sintamos mal. Lo que nos hace que nos sintamos mal es que seguimos luchando, esa lucha interna de querer revelarnos a que eso que está sucediendo no suceda. Y eso es verdaderamente muy complejo, muy difícil. Pues vamos a darle un poco la vuelta a la historia esta de estar todo el tiempo queriendo que las cosas sean diferentes y vamos que cuando asentimos a la vida, pues lo que vamos a hacer es abrirnos, es generar esa paz interior y esa libertad, como he dicho, de no querer estar constantemente queriendo cambiar a las personas, a las situaciones y sobre todo de enfrentarnos a una escasez, porque en el fondo partimos de una actitud de escasez. Lo que hay, lo que pasa no lo quiero, pero quiero otra cosa diferente y ahí ya estamos generándonos bastante sufrimiento innecesario. Yo creo que al principio de este cambio que vamos a hacer, de esta transformación, lo que vamos a hacer es comprendernos y comprender también a las demás personas. Y luego también es hacer ese cambio de una nueva mirada. Esto ya lo hemos compartido. Cuando cambia nuestra forma de mirar lo que vemos, las cosas que vemos cambian y sobre todo también cambia nuestra percepción. Entonces vamos a conseguir esos resultados, vamos a ver cuáles son esas claves que vamos a ir descubriendo para que nuestras relaciones sean realmente esas relaciones sanas, esas relaciones que nos transmiten la fuerza para ir haciendo la vida que realmente queremos. Yo creo que la primera reflexión sería mirarnos al espejo y decir, te veo como eres y dejo de luchar contra eso, contra todo lo que no estoy aceptando de eso que veo, de eso que siento, de eso que hago cada día en mi vida. Empezaríamos por esa mirada compasiva, de apertura, de aceptación, porque ese acto de mirarnos y de ver que aceptamos quiénes y cómo somos, no nos va a impedir que hagamos nuevos cambios para mejorar cada día, pero partimos desde la aceptación, no desde la lucha continua y desde esa insatisfacción permanente que tanto nos daña. Y esto también lo hacemos extensible a nuestra historia.
mirar la historia como fue, sin juicios, con compasión y con comprensión, y sobre todo con respeto y con agradecimiento, porque hoy en día estamos aquí porque los antepasados, nuestros ancestros, hicieron la vida que hicieron y lo hicieron lo mejor que supieron, y eso nos ha traído y nos ha dado lugar en este día de hoy en nuestra vida. Enlazamos también con los principios que ya hemos conocido, la pertenencia, no excluir a nadie de nuestras familias, de nuestros entornos. Respetar también el principio del orden, de la jerarquía, cada quien tiene su lugar. Y también ese equilibrio entre el dar y recibir para que las relaciones funcionen. Porque asentir, y a veces hay que mirar que sanar no es solo cambiar nuestra historia, cambiar nuestra historia, que mi historia sea otra. A veces es no pelearnos con nuestra historia y darle esa mirada de apertura y de comprensión y de compasión. Y ese es el trabajo, el camino que recorremos cada jueves. Porque explorar ese movimiento interno tan profundo que hoy estamos viendo, que es asentir, pues va a hacer que cambien muchísimas cosas en nuestra vida y también en las demás personas con quienes nos relacionamos. Y eso tiene muchísimo valor. Y yo creo que merece muchísimo la dedicación y el tiempo que cada jueves y que espero que cada día empleemos en ser esas personas que realmente se sienten identificadas, se respetan y realmente se sienten que están dando lo mejor de sí. Porque para terminar vamos a ver que con ese asentir, que ya es una tarea importante, y con esa nueva mirada van a empezar a hacerse cambios. Hemos dicho que comprender lo que sentimos y comprender también a los demás nos ayuda a transformar lo que estamos viviendo. Y ahí podremos hacer los cambios que consideremos, pero siempre, como he dicho, desde la comprensión, para transformarnos, para transformar la realidad. La aceptación, como hemos dicho, no es que tengamos que cambiarlo o tengamos que aceptar todo como viene, no, porque ahí hay una cosa que se llama el respeto. Para mí, ya lo he compartido con vosotros alguna vez, el respeto está en un escalón por encima del amor. Creo que el amor que no respeta no es un amor que realmente sea sano y que nos haga más fuertes. Y esa es, yo creo, la intención de esta gran obra del maestro Bert Hellinger, cuando nos ayudó a llevar a cabo ese movimiento interno tan profundo que es asentir a la vida tal como es. Y decir también sí a lo que fue, a la historia, sí a lo que es y sí a lo que la vida trae. Y a partir de ahí, mejorarlo. Porque entrar en críticas de cómo lo hicieron los que vinieron antes, de quitarles de su lugar, de excluirlos, no nos va a ayudar a que tengamos un presente mejor. Y eso es algo que creo que, si nos fijamos, es una realidad. Estar constantemente negando lo que fue, negando la historia y queriendo que la vida sea diferente no nos hace más felices. Así que este es el movimiento que os invito a hacer durante estos próximos días, recordando que ya habíamos visto la pertenencia, darle lugar, incluir a los excluidos, darle a cada quien su lugar, su sitio, y equilibrar las relaciones. Cuando en las relaciones queremos dar más sin importarnos lo que recibimos, al final estamos dañando la relación. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque esos órdenes invisibles que están influyendo en nuestras relaciones vienen realmente de que esos principios quizá ni siquiera nunca nos hemos parado a pensar en ellos, pero eso ya es historia pasada, porque cuando dejamos de luchar contra la vida, empezamos a caminar la vida, y en ese movimiento silencioso que es asentir, el amor encuentra verdaderamente su lugar. Y recordaros, para terminar, que no es lo que te pasó, lo que realmente te dañó y te está dañando, es que estás en contra de eso que se está dando dentro de ti. Pues vamos a dejar de luchar y vamos a empezar a aceptar, a sentir. En este programa, como hemos tratado
pertenencia, jerarquía y equilibrio, os invito a visitar el canal de YouTube, donde se van todos los programas anteriores, pues están allí y vais a poder verlos en el canal de TOR Radio Extremadura de YouTube. Y también os invito a visitar mi canal Territorio de Emociones, también en el canal de YouTube, porque allí vais a recordar y a recuperar todos esos programas que vamos haciendo y que, pues sí, tienen un hilo conductor. Entonces, esa sería mi recomendación para esta semana. ¿Qué ocurre cuando asentimos? Os invito a que lo descubráis. Yo ya he dado una pincelada de cómo cambia el asentir, de qué son las cosas que empiezan a pasar cuando nos conectamos directamente con la experiencia que estamos viviendo sin querer negarla, porque una cosa es negarla y otra cosa es dar como que no existe esa realidad. Entonces, te veo, recordad, y dejo de luchar contra todo aquello que no estoy aceptando. Hasta la semana que viene, y esperamos que la próxima semana estéis ahí. Daros las gracias por estar cada jueves aquí inspirándonos y también acompañándonos para recorrer juntos este territorio de emociones. Acordarnos también de que el hecho de aceptar no quita de que pongamos límites. Esta aceptación tiene que ir acompañada de respeto, de límites, porque los límites dan continuidad y sanan las relaciones también. Entonces, encontrarnos y compartir camino va a ser mucho más fácil cuando comprendemos lo que sentimos, porque también es verdad que nos identifica y nos ayuda a seguir adelante en nuestra existencia. Hasta la semana que viene, un abrazo grande y recuerda, te veo como eres y dejo de luchar contra todo lo que eres. Hasta la semana que viene, os esperamos en Territorio de Emociones. Hasta la semana que viene, que vendremos con nuevos temas y compartiremos con vosotros cada una de esas experiencias que nos hacen la vida mucho más feliz. Al fin y al cabo, esa es la realidad que todos queremos.